campamento. Ahora puedo disfrutar, pero quemarme. Este clipcito, qué lindo, no lo he revisado aún, pero este es un bosquecito pequeñito, porque es como un campamento artificial, por así decirlo. Pero qué bonito está. A mí me gusta aquí estar en la barriga. ¡Ay, en la fogata! Un barril de conexión. Dice autor reconocido, el libro me llama desconocido. Ok. Encuentra el equipo a cabezas en todo el mapa. ¿Un mapa? ¡Un mapa! ¡Ay, entendí! 5 cabezas. ¡Ay! ¿Qué es eso de ella? No sé qué es, pero voy a ir a buscar allá arriba. ¿Pero cómo se va allá arriba? ¿Cómo Ganga se va a subir allá arriba uno? ¿Cómo Ganga se sube? No entiendo. Ok, hay enredaderos que son... No hay enredaderos escondidas por todo el mapa, ¿no? Ah, sí, aquí hay. Por aquí. No puedo subir hasta arriba. Esto que sí soy. No, puedo ver por aquí. Por allí. ¡Ah! ¡Casi! Tendría que tener más cuidado porque... Uy, ¿y eso? ¿Y cómo llego allá? Ah, por aquí. ¡No! ¿Qué clase de sitio es este? ¿Cómo me llevo ya? Ah, ya entendí. Por aquí me lleva. Sí, por aquí. Ya me he olvidado esto por la nota. Sí. Uy, casi me vuelvo a caer. Allá. No. Uy, ahí hay una cabeza. ¿Cómo llego allí?
¡Qué bendición! Pero como carne o algo así, es porque lo muero. Pero que no nada, no digas a nadie.